Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es estar nuevamente con ustedes aquí en este lugar, presidiendo esta Santa Eucaristía y cerrando este congreso de 2 días con broche de oro. Estamos cerrando con la Santa Eucaristía y terminaremos con la hora santa. Pero yo quiero avisarles que este congreso no termina aquí. Aquí inicia este retiro. Inicia porque tenemos que salir de este lugar a anunciar a un Jesús vivo y resucitado con nuestro testimonio, con nuestra vida. Dice la Biblia en Santiago capítulo 5 versículo 20 que si logramos que uno solo se salve, ya hemos salvado nuestra alma de la muerte. Uno solo. Con que uno solo de ustedes que están aquí se vuelva de su mal camino y le entrega su vida a Jesucristo. Ya, mis hermanos y mis hermanas, podemos repetir como el anciano Simeón: ya puede el Señor dejar a tu siervo irse en paz. Hoy, mis hermanos y mis hermanas, la liturgia de la Iglesia Católica nos ha permitido escuchar una parte del Evangelio según San Lucas, tomada del capítulo 2, versículo 22 hasta el 35, donde encontramos nosotros la parte de la Biblia que nos habla de la presentación del niño Dios en el templo. Y es bonito porque encontramos la primera parte. Hoy encontramos 3 personajes bastante interesantes, o 4 podemos decirlo. Está la Sagrada Familia, nuestro Señor Jesús, San José, la Virgen María, y aparece un hombre, profeta, anciano, llamado Simeón. Vea qué bonito esto. La primera parte, que va del versículo 22 hasta el versículo 28, nos habla de la presentación del niño Dios en el templo. La segunda parte, que va del versículo 29 al 32, nos habla del cántico de Simeón. Y del 33 al 35, la profecía que este hombre, movido por el Espíritu Santo, le da a la Santísima y a la Purísima Virgen María. E iluminados mis hermanos y mis hermanas, por esta lectura, yo quiero hablarles hoy acerca de la sanación del miedo. Digan conmigo: la sanación del miedo. Más fuerte. La sanación del miedo. Por última vez. La sanación del miedo. Ahora mire al hermano que tiene al lado suyo, mírelo a la cara, directamente a los ojos. Acuérdense que el enemigo hay que tenerlo cerca y mirarlo a los ojos. ¿Tiene cara de perro viejo o no? Ahora mírenme aquí. Digan conmigo: la sanación del miedo. Y resulta, mis hermanos y mis hermanas, que el Evangelio de San Lucas nos habla a nosotros, lógicamente, de la presentación del niño Dios en el templo. La Virgen María y San José dicen que al cumplir el tiempo, cuando se cumplieron los días en que debían purificarse, es decir, 40 días después del nacimiento del niño Dios, los llevaban al templo para ofrecer un sacrificio según la ley de Moisés. Y la Virgen María y San José ofrecieron el sacrificio que ofrecían los pobres: un par de tórtolas y 2 pichones. La gente que tuviera más dinero ofrecían bueyes, carneros, terneros, pero los pobres solamente ofrecían un par de tórtolas y 2 pichones. Y cumplieron nuestro Señor Jesucristo en brazos de su Santísima Madre. Escúcheme muy bien, la Sagrada Familia cumplió con la ley de Moisés, porque lo va a decir el Señor después por allá en San Mateo capítulo 5 versículo 17, que Él no ha venido a abolir la ley, sino a darle pleno cumplimiento. Y el Señor, en brazos de su madre y de San José, van al templo a dar cumplimiento a los mandatos. Podemos leerlo, mis hermanos, en Levítico 12, del versículo 2 al 8. Podemos leer, mis hermanos y mis hermanas, Éxodo capítulo 13,
versículos 11 al 16, o sencillamente Éxodo capítulo 12, que nos habla a nosotros de la ofrenda por el rescate. Y dando cumplimiento a esta ley, Dios en su infinita misericordia obra maravillas en un corazón que estaba enfermo de miedo. Un corazón que estaba enfermo de miedo. Y dice la Sagrada Escritura, dice en el versículo 25, vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. ¿Cómo se llamaba? Simeón. Y escúcheme muy bien la característica de este hombre. Era un hombre justo y piadoso. La palabra justo significa un hombre santo, un hombre cumplidor de todas las leyes. Recordemos que para el Antiguo Testamento existían 613 leyes y un hombre que fuera justo tenía que cumplir todas las leyes a cabalidad. Y algunos dirán, padre, ¿sí existían? Claro que sí. Este mismo atributo se lo da la Biblia a San José. Y dice, y San José que era justo. Pero vea qué bonito esto. Simeón era justo y piadoso. ¿Qué significa la piedad? La piedad significa sentir un amor cariñoso y bondadoso hacia Dios y hacia las cosas santas. Eso significa la piedad. Una persona que sea piadosa es una persona que ama a Dios. Una persona que ama a Dios. Y mírenme aquí. Santa Teresita del Niño Jesús decía, el que ama a Dios gusta de orar, porque orar es el arte de amar a Dios. Repítalo conmigo. El que ama a Dios gusta de orar, porque orar es el arte de amar a Dios. Otra vez. El que ama a Dios gusta de orar, porque la oración es el arte de amar a Dios. ¿Usted quiere saber si ama a Dios, sí o no? Sí. A usted le tiene que gustar orar. Si usted dice, uy, no, padre, es que a mí rezar me parece difícil. Yo me pongo a rezar un rosario y me duermo, me leo la Biblia y me duermo. Padre, yo no puedo rezar, me aburro en la misa, padre, yo no puedo rezar, no puedo ayunar, no puedo, padre. Es decir, que usted no ama a Dios. Y usted tiene que enamorarse de Dios. Yo le decía hoy a alguien, usted tiene que acostumbrar su cuerpo, su carne a Dios. Porque cuando usted se acostumbra a los enemigos del alma, que es la carne, el mundo y el diablo, y usted está acostumbrado a todo menos a la oración, y usted quiere orar, uy, qué difícil es. ¿Ustedes han leído Gálatas en el capítulo 5, versículo 19? ¿Las obras de la carne? ¿Sí o no? Me lo sospeché desde un principio, yo sé que no. ¿Se han leído Gálatas capítulo 5, versículo 22? Los frutos del Espíritu, ¿sí o no? Algunos dirían que sí y les creo. Vean lo que dice Gálatas, San Pablo cuando habla de las obras de la carne. Cuando habla de la carne habla de las obras, y cuando habla del Espíritu habla de los frutos. Vean lo que dice. No me diga presente que no voy a llamar a lista. Vean lo que dice. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicaciones, impurezas, libertinajes, idolatrías, hechicerías, odios, discordias, celos, iras, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes, sobre las cuales les prevengo, como ya les previne, que quienes hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. Palabra de Dios. Vea qué tremendo esto. Esas son las obras de la carne. Cuando usted que escuchó esto, yo también, los primeros oídos más cerquitas son los míos, que están viviendo en esto, usted dice, yo verdaderamente no amo a Dios porque yo vivo en la carne. Vivo en la carne. Y en cambio el que diga que ama a Dios, le gusta orar, le gustan las cosas de Dios, busca la intimidad con el Señor, le encanta. Un ejemplo, yo en estos días se lo decía a alguien, si usted está rezando el rosario, ¿no?
el rosario. Usted lo está rezando. Pero usted lo reza con afán. Y usted lo reza a prisa. ¿Para qué reza usted con afán y para qué reza usted a prisa? ¿Para qué? Ay, padre, pero es que quiero agarrar mi celular y ponerme a chatear. Ah, entonces su celular y el chateo es más importante para usted que su Dios. Sí, ¿para qué quiere usted terminar de orar? ¿Para qué? ¿Para ir a hacer qué? Esto que usted quiere ir a hacer es más importante que Dios. Y recuerden que Dios es un Dios celoso. Y lo que usted ponga por encima de Dios, Dios se lo quita, Dios se lo tumba. Si usted pone su empresa, su dinero por encima de Dios, Dios es celoso. Y no es el diablo, ni el brujo. No, es Dios el que le va a usted a tocar su empresa para que usted ponga a Dios por encima de todas las cosas. Y el día que usted ame a Dios sobre todas las cosas, ese día usted Dios le va a levantar y le va a prosperar y le va a dar al 100%. Porque usted va a poner a Dios primero que todo. Porque si usted, escúcheme muy bien esto, no pone a Dios por encima de todo y usted recibe una bendicioncita, ay, ya sé dónde se va a celebrar. Adivine dónde se va a celebrar, que ganó un buen dinerito. Ah, pues al baile, al bacanal. Va allá, como decía aquella canción antigua que cantamos los viejos, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo va a darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena! ¡Ay! Porque a usted no le gusta la oración. Usted no es piadoso, no ama a Dios. Porque el que ama a Dios gusta de orar, porque orar es un arte de amar a Dios. Y aquellos que nos sentimos enamorados del Señor, nos encanta comunicarnos con Él, hablar con Él, estar con Él, sacarle tiempo a Dios. Y cuando usted le ha sacado tiempo a la carne, al mundo y al diablo, y usted quiere sacarle tiempo a Dios, entonces la carne empieza a pelear. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor se llevó a los apóstoles al huerto de Getsemaní? ¿Se acuerdan, sí o no? Y se puso el Señor a rezar con los apóstoles y el Señor se adelantó un poquitico a rezar solo y los apóstoles se durmieron, ¿sí o no? Sí. ¿Qué dice el Señor desde el Evangelio de San Mateo? ¿Qué le dice a los apóstoles? ¿Qué le dicen? ¿No han podido velar conmigo al menos una hora? Oren y velen, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y cuando usted tiene su carne acostumbrada a la carne, al mundo o al diablo, y usted va a buscar del Señor, entonces la carne se le resiente. Por eso hay gente que dice, Padre, ¿qué será? Que yo me pongo a rezar y se me vienen mis pecados, mis errores, y empiezo ya a recordarme de todo lo malo que hice. ¿Saben qué será? Que la carne se resiente. Y entonces quiere distraerlo. Pero llega un momento en que no solamente la carne quiere distraerlo, sino es que Dios es el que lo permite para que usted le entregue esto que lo está separando de Dios. Ese pecado que no le permite profundizar en la oración, en el amor del Señor, en el Espíritu Santo, en la piedad. Y sobre todo, cuando verdaderamente hay pecados que uy, hermano, nos latigan, nos flagelan, nos tenemos ahí guardados y se nos salen y nos sentimos mal con el Señor. ¿Y qué tenemos que hacer en ese momento? Pues entregárselo al Señor. ¿Para qué? Para que el Señor se lo lleve. Sellarnos con la sangre de Cristo. Le pasa lo que le pasaba a la señora que estaba en el Santísimo orando. Y había un empresario ahí pidiéndole por su empresa. Señor, yo te pido en este momento que bendiga mi empresa. Pensaba este hombre y pensaba en millones y millones de pesos. Y había una señora ahí llorando por 200 pesos mexicanos. Y el hombre sacó el bolsillo y le dijo, señora, tome tus 200 pesos, no me lo distraiga, por favor. Y a veces nosotros, hermanos y hermanas, tenemos que entregarle al Señor Jesús esto que tenemos ahí. Ese pecado que el Señor nos está poniendo, que nos está mostrando, que nos está iluminando a nosotros, tenemos que entregárselo al Señor. Cuando usted está orando y usted empieza a recordarse sus pecados, es Dios el que se los está poniendo también para que usted se los entregue. ¿Qué es aquello que lo distrae usted en la oración?
que es aquello que lo distrae a usted de ese encuentro íntimo y personal con el Señor, y usted tiene que aprender a entregarle todo aquello que lo separa del Señor para que usted pueda entrar en intimidad con Dios y volverse usted una persona piadosa, una persona enamorada de Dios. Simeón era un anciano que era justo y que era piadoso y que esperaba el consuelo de Israel, y que, dice la Biblia, estaba en él el Espíritu Santo. Repítalo conmigo. Estaba en él. Más fuerte. Estaba en él el Espíritu Santo. Mírenme aquí. Antes de nuestro bautismo, antes del bautismo, inaugurado por Jesús allá en el río Jordán, cuando bajó a las aguas bautismales y fue bautizado por Juan el Bautista, antes de nuestro bautismo, escúcheme muy bien, el Espíritu Santo no residía dentro de la persona. El Espíritu Santo venía como una fuerza facultativa de Dios para ungir a una persona. Venía sobre una persona para facultarla a un oficio específico, y venía sobre 3 personas especialmente. Sobre el profeta, para que el profeta anunciara, profetizara; sobre el rey, para que el rey gobernara; y sobre el sacerdote, para que el sacerdote presidiera. Si la Biblia nos dice que en este hombre estaba el Espíritu Santo, quiere decir que este hombre había sido escogido para una obra específica de Dios. Y esta obra específica es porque este hombre era un profeta. Lo vamos a ver en la segunda parte del evangelio de hoy, que profetizó, o la tercera parte, profetizó sobre la Santísima Virgen María. Y lo dice la Biblia, en él estaba el Espíritu Santo. Antes del Espíritu Santo estaba sobre la persona. Ahora, ¿en dónde está el Espíritu Santo? Dentro de nosotros. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16. ¿Somos qué? Templos vivos del Espíritu Santo. Dios habita dentro de nosotros. Está dentro de nosotros. Pero vea lo que dice: este hombre era un profeta. Estaba en él el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, digan conmigo, le había revelado que no vería la muerte hasta que viera el Cristo del Señor. Vean que ustedes son un grupo carismático muy bonito y creen en los dones del Espíritu Santo. Dice aquí que el Espíritu Santo le había revelado, es decir, una palabra ¿de qué? De conocimiento. Es un don del Espíritu Santo, una palabra de conocimiento. Cuando el Espíritu Santo, a través de una emoción, comunica. Yo escuchaba al hermano Demetrio que estaba orando y decía personas que tenían tal y tal y tal cosa, y escuchaba cómo gritaban y cómo se liberaban. Son palabras de conocimiento. Dios comunica su designio. Dios da a conocer la necesidad del hermano. Dios lo que no muestra es el pecado del otro, y el pecado del otro no se puede sacar públicamente, porque eso es un pecado. Sacar el pecado del otro, decir, es que tú eres pecador y pecas de esta manera. Y si Dios le muestra el pecado de otra persona, usted no es quien para sacarle el pecado en la cara al otro públicamente. Lo puedes llamar personalmente y reprenderlo, porque si tu hermano peca, llámalo a solas, dice la Biblia. Llámalo a solas, pero no públicamente. ¿Sí me hago entender o no? Palabra de conocimiento. ¿Qué significa una palabra de conocimiento? Cuando Dios, el Espíritu Santo, da a conocer lo que está necesitando la persona o la comunidad. Un ejemplo, cuando me evangelizaron a mí, yo estaba borracho, sentado allá en una tienda, digo yo, en una cantina, y la persona que me evangelizó iba pasando por el frente y recibió una palabra de Dios que decía: entra y dile a ese joven que está ahí que yo lo amo. Este hombre entró. Yo era un borracho, satánico, drogadicto, alcohólico, ladrón, sinvergüenza. Y fue y me dijo: joven, Dios te ama. Y ese Dios te ama me pegó tan duro en el corazón que Dios levantó a ese drogadicto, satánico, alcohólico. Y hoy en día es un sacerdote y es el que les está predicando la palabra de Dios. Amén. Gracias a una palabra de conocimiento, a una moción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que revela cosas, le había revelado
que no vería la muerte. ¿Que no vería qué? La muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Pero Simeón era un ¿qué? Un hombre anciano. Y Dios le había prometido que no se iba a morir hasta que ¿qué? Que viera al Mesías. Es interesante esto, porque resulta que a la medida que el tiempo iba pasando en la vida de Simeón, el miedo se iba apoderando de su corazón. ¿Y cuál miedo? Porque se podía llegar a sentir defraudado por Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido una promesa de Dios y pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y no vemos esa promesa realizada? ¿Cuántas de ustedes, mamás que están aquí, papás, que les han dicho en oración, su hijo te servirá, tu hija te servirá, serás una familia que le servirá al Señor? Y usted ve a su familia y, uy, ese muchacho no se fuma los dedos porque no le prenden, porque es marihuanero, drogadicto. ¿Sí me hago entender o no? Sí. Y usted dice, ¿y en qué momento mi hijo va a abrazar la fe? Pero es que Dios me lo prometió. Y pasa el tiempo y tal vez usted no ve la obra realizada. O tal vez le dicen a usted, te vas a sanar. Dios me dice que va a sanarte, que va a liberarte. Y ese demonio sigue aún zarandeando tu vida y pasa el tiempo. Y esa enfermedad cada vez se pone más crónica y pasa el tiempo. Y entonces hay muchas personas que se llenan de miedo. Y cuando se llenan de miedo, hermanos y hermanas, hay algunos que no aprenden a esperar en el Señor y se van a hacer cosas que no son solamente por miedo. Vea que Simeón se había llenado de miedo. El miedo había entrado en su corazón, porque Dios le había prometido que no conocería la muerte hasta que no viera al Mesías. Y resulta que este hombre estaba orando porque dice el versículo 27, movido por el Espíritu Santo, vino al templo. Y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, vea, fue movido por el Espíritu Santo para que fuera al templo. El templo es la iglesia, el lugar de oración. Este hombre estaba allí en el templo, estaba orando. Y cuando entra la Virgen María, cuando entra San José, el padre adoptivo de Jesús, cuando ven al niño en los brazos de la Virgen, entonces el anciano Simeón va y toma al niño en los brazos y empieza a bendecir al Padre, a Dios, al Padre de Jesús, a Dios diciendo. ¿Y qué dice? ¿Cuál es el contenido de la oración de este anciano llamado Simeón? El contenido es que ve las promesas de Dios hechas realidad, ve la esperanza colmada. Por eso dice, ahora Señor puedes según tu palabra, según tu promesa, dice la liturgia de la Iglesia Católica. Ahora Señor, según tu palabra, puedes dejar a tu siervo morirse en paz. ¿Morirse en qué? En paz. Es decir, en el corazón de Simeón había habitado el miedo, porque pensaba tal vez, aunque esperaba la promesa de Dios, que se cumpliría, que ya estaba viejito y que se iba a morir sin llegar a ver cumplidas las promesas del Señor. Y yo quiero decirles hoy algo, hermanos y hermanas. Cuando Dios promete, Dios cumple. Yo digo cuando Dios promete y usted grita cumple. Cuando Dios promete, cumple. Más fuerte, cuando Dios promete, cuando Dios promete, cumple. Cuando Dios promete, cumple. ¿Y saben cuál es el problema? El problema de nosotros es que no sabemos aprender a esperar en las promesas del Señor. Y nos pasa lo que le pasó a los apóstoles. En el libro de San Marcos, en el capítulo 4, Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Nos dice a nosotros lo siguiente, Marcos 4:35. Este día al atardecer, Jesús les dice a sus discípulos, pasemos a la otra orilla. ¿Cómo le digo? Pasemos a la otra orilla. Más fuerte. Pasemos a la otra orilla. Por última vez. Pasemos
¿Qué les estaba diciendo el Señor a los apóstoles? ¿Una qué? Una promesa. ¿Una qué? Y se subieron a la barca. ¿Y qué pasó? Pues que vino una tempestad terrible. Una tempestad durísima. El Señor se puso a dormir. Y entonces esta tempestad empezó a azotar la barca y parecía que la barca se iba a hundir, y los apóstoles fueron donde el Señor llenos de miedo y le dijeron: Señor, despiértate que nos estamos hundiendo y a ti no te importa que nos hundamos. ¿Qué hicieron los apóstoles? Se olvidaron de la promesa de Dios, porque el Señor les había prometido que iban a pasar ¿a dónde? Dios le prometió a Simón que no moriría sin ver cumplidas, colmadas sus esperanzas. Sin embargo, Simeón se sentía viejo y tal vez llegó a pensar de que no iba a cumplirse la palabra del Señor. Y por esa razón, cuando ve al Mesías, al Hijo de Dios, al ungido, a Jesús de Nazaret, entonces lo primero que dice es: ahora sí puedes dejar a tu siervo morirse en paz. Hermanos y hermanas, ¿saben qué significa esto? Significa que cuando Dios da una promesa y tú empiezas a vivir y a luchar para que esa promesa y a esperar en esa promesa, el diablo va a empezar a mover absolutamente todo para que tú no aprendas a esperar en la promesa del Señor y no veas cumplida la promesa del Señor, y por tu propio pecado esa promesa no se cumpla. ¿Saben qué significa el mar en la Biblia? El mar en la Biblia significa el mal. El mal. Cuando Jesús camina sobre el mar, está caminando sobre el mal. ¿Saben qué significa la barca en la Biblia? La iglesia. Cuando el mar azota la barca, el mal está yendo contra la iglesia. Cuando hay vientos en contra, son los problemas. Y es impresionante esto, mis hermanos y mis hermanas, porque cuando Dios da la promesa, empieza el mal a moverse y los vientos a soplar contra su vida para que usted se le olviden las promesas del Señor. Y para que usted dude de las promesas del Señor. Y para que usted se llene de miedo. Y cuando una persona se llena de miedo, hace cosas que no tiene que hacer. Vea qué interesante esto. Simeón nos enseña hoy mucho. Y nos enseña que así, tal vez el miedo haya entrado en su corazón. Tal vez la paz se haya ido de su vida y haya pensado tal vez que se iba a morir sin ver realizadas las promesas del Señor. Esperó hasta las últimas consecuencias. Aprendió a esperar en Dios a pesar de cualquier cosa. Aprendió a pensar en el Señor. Pero ¿cuántos de nosotros nos llenamos de miedo? Y por llenarnos de miedo empezamos a ver fantasmas en nuestra vida y terminamos haciendo cosas que no son de Dios. ¿Cuántos de ustedes no me respondan? ¿Cuántos de ustedes, por el miedo que entró a su vida, han terminado haciéndose limpias? Han terminado dándole culto a la muerte. Han terminado donde la bruja y el brujo. Han terminado donde el hechicero. Han terminado llevando sus hijos, sus hijas, y los han pasado por el fuego. Y algunos dirán: es que esta gente es mala. Es que esta gente, ¿qué le pasa? ¿Por qué le da culto a la muerte? ¿Por qué pasa a sus hijos por el fuego? ¿Qué gente tan malvada? Y resulta que no hay maldad tal vez en el corazón. Lo que hay es miedo y desespero. Y por desespero, por desesperación, el demonio se aprovecha. Porque eso sucede cuando dejamos entrar el miedo a nuestro corazón. ¿Cuántas personitas por miedo han cometido errores que nunca debieron haber cometido? Voy a poner el dedo en la llaga en muchos corazones. Pero ¿cuántas mujeres han abortado aquí en este lugar? Quedaron embarazadas y entonces empezaron a llenarse de miedo y empezaron a pensar: es que si yo salgo embarazada, ¿qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi mamá? Y entonces, si yo salgo embarazada, ¿qué va a decir la sociedad? Si yo salgo embarazada, entonces... Y terminan abortando, y después de tantos años vienen a decir: qué error tan terrible, hubiera esperado un poco más. ¿Y saben por qué? Por miedo.
Por miedo. Cuando dejamos entrar el miedo a nuestra vida, mis hermanos y mis hermanas, el demonio se aprovecha de ese miedo para hacer estragos en nuestra vida personal, familiar, hermanos y hermanas. No tenemos que dejar que el miedo entre en nuestro corazón. Tenemos que dejar, hermanos, que sea el Señor el que reine en nuestra vida. Y algunos dirán, Padre, este miedo me ha llevado a mí a cometer errores. Claro que sí, ¿saben por qué? Vean que yo fui al diccionario de la Real Academia de la Lengua Mexicana y colombiana y española y latinoamericana, y dice lo siguiente: ¿qué es el miedo? El miedo o temor es una emoción caracterizada por un intenso sentimiento habitualmente desagradable, provocado por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro e incluso pasado. Es algo que daña el sistema emocional del hombre. Ese es el miedo. ¿Y qué dice la religión del miedo? Eso dice el diccionario y la iglesia. El miedo es una enfermedad del alma o de la psiquis, del pensamiento, originada por nuestros pecados personales, por nuestras faltas. Y aquellos pecados son orgullo, pereza, ira, gula, codicia, lujuria, envidia, entre otros, que nos llenan a nosotros de miedo. Y cuando nos llenamos de miedo, terminamos haciendo cosas que no tenemos que hacer. Sobre todo, llegar a dudar de la misericordia de Dios. Cuando usted se llena de miedo, duda de la misericordia de Dios, duda de las promesas de Dios, duda de que la palabra de Dios se va a cumplir en su vida. Y si usted duda de Dios, duda de la misericordia de Dios, va a terminar haciendo cosas que no tienen que hacer y va a arrepentirse durante toda su vida. Como la mujer que abortó, como el hombre o la mujer que van donde brujos, brujas, hechiceros, adoradores del demonio, o aquellos que por miedo dejaron entrar en su sistema emocional la tristeza, la soledad, la depresión, la angustia, entre otras cosas, y todo porque el miedo ha entrado en la vida. ¿Y qué tenemos que hacer, Padre, entonces? ¿Ustedes se acuerdan, mis hermanos, cuando el ángel Gabriel saludó a la Virgen María? ¿Se acuerdan que el ángel Gabriel, en el saludo de la Virgen María, le dice a nuestra Madre Santa: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios? ¿Sí o no? Sí. No temas. El temor, el miedo, no es de Dios. Tenemos que llenarnos ¿de qué? De la gracia de Dios. Y llenándonos de la gracia de Dios, vamos a aprender a creer en la palabra de Dios. Por esa razón, Lucas 1:45, Isabel, la prima de la Santísima Virgen María, le dice una palabra hermosísima a nuestra madre. Y la palabra que le dice es: feliz tú que has creído que se cumplirían las palabras que te fueron dichas de parte de Dios. Cuando usted no tiene miedo, usted aprende a creer en la palabra del Señor. Simeón creyó en la promesa del Señor y también sostuvo esa promesa hasta los últimos años de su vida, aunque veía que la vida se le estaba yendo, que se estaba volviendo anciano, pero aprendió a esperar en la promesa del Señor y no llegó a cometer cosas que ofendieran a Dios. Sin embargo, Simeón lo dice cuando ve su esperanza colmada, cuando ve que el miedo se disipa en su corazón, porque la promesa de Dios es la que se apodera de ella, porque tiene el Mesías en sus brazos. Dijo: ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo, es decir, Simeón, se vaya en paz, muera en paz, porque no había paz. Porque han visto mis ojos tu salvación, es decir, la promesa que Dios le había dado se ha cumplido en este hombre, la que has preparado
a la vista de todos los pueblos, es decir, el Mesías. Y vea qué bonito esto, porque si vamos al ministerio de sanación y liberación, Jesús desde niño, vean que estaba en el templo presentándolo, la Virgen María y San José, y ya estaba sanando un corazón anciano. Qué bonito esto. Ojalá que nosotros en esta Navidad recibamos también a Jesús en nuestro corazón y le pidamos al Rey de Reyes y Señor de Señores que todo lo que esté enfermo en nuestra vida sea sano y lo que esté oprimido en nuestra vida sea libre por su amor y su misericordia. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y yo sé que aquí en México aman mucho también la divina infancia de Jesús. Yo no he conocido un país donde amen más al divino niño que en México. Tienen que el niño de las palomitas, que el niño de Atocha, que el niño médico, que el niño anciano. Una cantidad de niños. En Colombia solamente tenemos uno, al divino niño Jesús, del 20 de julio. Y el divino niño Jesús le promete al Padre Juan Rizo: todo lo que me pidas por los méritos de mi divina infancia, yo te lo daré. Yo le vamos a pedir al Señor que así como sanó, siendo un niño, a este anciano llamado Simeón, nosotros hoy también de esta Eucaristía salgamos sanos y libres, bendecidos, protegidos y en la victoria de los hijos de Dios. Amén. Fuerte el aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¿Y se acuerdan que la Biblia nos dice que en él habitaba el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Sí. Pues era un profeta y ahora este hombre profetiza. Y profetiza de una manera bonita, vea. Versículo 33. Su padre, es decir, hablaba de San José, y su madre, la Virgen María, estaban admirados por lo que se decía de él. Y Simeón en ese momento, vea la acción de Simeón. Simeón los bendijo. Digan conmigo, los bendijo. Más fuerte. Por última vez. Vea qué bonito esto. Simeón está bendiciendo a San José y a la Virgen María. Para aquellas personas que dicen que nosotros no podemos bendecir y alabar a la Santísima Virgen María. Sí se puede. Nosotros lo que no podemos es adorarla. Adoramos solamente a Dios. Pero si podemos bendecir a la Santísima Virgen María por ser madre del Mesías. Vea, Simeón los bendijo y después se dirige a la Virgen. Simeón se dirigió y dijo a María, su madre. La Biblia cada vez que habla de la Virgen María es en referencia a que es madre ¿de quién? De Jesús. Dijo a María, su madre: refiriéndose al niño, está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y como signo de contradicción. Ya lo vamos a ver en el ministerio público de Jesús, cómo se cumple esta profecía inspirada por el Espíritu Santo. Y después va a profetizar hacia la Virgen María. Y le dice: y a ti misma, a la Virgen María, a ti misma, una espada te atravesará el alma, el corazón. Vea qué profecía tan fuerte. Una espada te atravesará el alma, al fin de que queden descubierto las intenciones de muchos corazones. ¿Y cuándo se cumple esta profecía? Esta profecía se cumple aquí, vean, en el huerto y en el monte de la crucifixión. Aquí se cumple. En el huerto, ¿por qué? Porque fue donde el Señor Jesucristo aceptó verdaderamente la voluntad del Padre de entregar su vida por nosotros. Y dice Luisa Picarreta que mientras el Señor sudaba sangre, la Virgen María estaba siendo traspasada en su corazón por el dolor. Porque como verdadera madre estaba asociada al dolor de su hijo. Pero perfectamente, cuando aquella lanza traspasa el costado de Jesús, y esa lanza llega hasta el Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de la Virgen María también estaba traspasado en ese momento, porque los corazones de Jesús y de la Virgen María siempre están unidos. En San Juan capítulo 19, versículo 25 en adelante, se cumple perfectamente esta profecía
y a ti una espada te atravesará el alma. Cuando la Virgen María le había dicho que sí, allá, a Dios, que le mandó preguntar a través del ángel, que si quería ser la madre de Dios, aquí está sosteniendo ese sí hasta las últimas consecuencias. Tanto que los griegos tienen un himno que se llama Akaistos. Y este himno llamado Akaistos nos habla de una mujer que está puesta en pie junto a la cruz del Señor, al lado de la cruz, frente a la cruz del Señor. La mujer puesta en pie, firme, diciéndole sí al Señor. Se cumple la profecía de este anciano. Vean qué grandeza la de nuestra Madre, la Virgen María. Por eso pidámosle hoy a ella, que ella que vio colmada también las esperanzas del pueblo de Dios, y ella que es nuestra Madre, hoy ruegue e interceda por nosotros, para que los que estamos esperando las promesas de su Hijo, nosotros que estamos en este lugar, las veamos cumplidas en nuestra vida y en la vida de nuestras familias. Que le digamos que no al miedo, le digamos que sí a la palabra del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.